¿Qué ley física describe esto? Bueno, esto se llama ley de Fick, así se le llama. Ley de Fick. Ley de Fick de la difusión, si quieren ponerle, ¿verdad? Este señor Fick encontró cómo describir matemáticamente esto y dijo lo siguiente. La ley de Fick es esta, dice, ¿sí? Phi es igual a menos D por delta C en delta X. ¿Y qué es cada cosa? Bueno, phi, que también a veces lo va a encontrar con una J, esto se llama flujo. Flujo, o a veces le dicen intensidad de flujo, o densidad de flujo, pero es un flujo, ¿verdad? Da la idea de una corriente, de la corriente de la sustancia que se está moviendo. Bien, D se llama coeficiente de difusión. Coeficiente de difusión. Bien, eso es un dato, es un número que me van a dar. Delta C. Fíjense que delta C hay que tener mucho cuidado. Acá siempre recuérdense que la resta es la concentración menor menos la concentración mayor. Siempre. Para que el delta C te dé negativo. El delta C siempre va a ser una cantidad negativa. Esto es muy importante por las preguntas teóricas que vamos a resolver, ¿sí? No te olvides, delta C en la ley de Fick siempre es negativo, ¿verdad? Bien, la resta de concentraciones. Delta X es la longitud. Longitud, o ponele también espesor. Longitud o espesor ya lo vamos a ver bien cuando veamos los problemas. Es básicamente esta distancia, ¿verdad? La distancia que recorre el soluto desde una solución hasta la otra. Les cuento, esto que estamos viendo es como un modelo de la membrana, de una membrana biológica, ¿sí? La membrana sería esto, ¿no? La membrana sería este tubito y acá es donde están los líquidos, que está adentro de la célula y afuera de la célula, ¿verdad? Entonces, queremos estudiar eso, ¿verdad? Cómo se difunde una sustancia que está fuera de la célula hacia adentro o una que está adentro, cómo se va hacia afuera. De eso se trata. Entonces, este delta X viene a ser como el espesor de la membrana que estoy estudiando, más o menos. Es un ¿Puede que modelo tenga que ver con el gradiente también? exactamente, muy bien. A eso vamos, mi amiga. Mm. Ahí vienen las preguntas ya pesaditas del examen, ¿verdad? Entonces, Sí. vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito del gradiente. Genial, se los mencionaron entonces, el gradiente. No, lo sé por biología. Ah, bien, bueno, me alegra. Lo vamos a poner en términos de biofísica, porque viste que acá en biofísica a veces lo preguntan de otra forma. Bueno, ¿qué es el gradiente de concentración? En esta fórmula es esta cuenta, ¿verdad? Delta, el gradiente, que se le pone grado, es delta C en delta X. Delta C dividido delta X. Eso se llama gradiente de concentración. Cuando tú haces esa cuenta, el número se llama gradiente de concentración. Y tener en cuenta esto.
¿ya? Acá la palabra siempre es siempre. Es las pocas veces que en biofísica se usa la palabra siempre, pero siempre es negativo. El gradiente siempre es negativo. ¿Sí? Hay, no sé si les conté, pero hay unas cátedras que te lo ponen positivo y te están mandando al matadero directamente en el examen, porque dicen que el signo negativo le causa estrés al alumno, que el alumno al ver un negativo ahí no sabe qué hacer. ¿Cómo no va a saber? Un estudiante como ustedes a esta altura maneja matemática muy bien, entonces no es justificación, ¿verdad? Entonces, mira, aunque el profesor venga y te diga que es positivo, haceme caso, ponele negativo siempre. ¿Por qué? Porque la pregunta que te van a hacer y te va a engañar si vos aceptas lo otro es la siguiente. Mira, en la ley de Fick, en la ley de Fick, el flujo, esto, siempre es una cantidad positiva, siempre. ¿Sí? No es lógico pensar que vamos a hablar de un flujo negativo. Siempre es positivo. Si es positivo, quiere decir que el flujo en este sistema de coordenadas que estoy poniendo acá, el flujo iría en este sentido. ¿Ok? Y como el gradiente es negativo, eso quiere decir que el gradiente es una flecha que apunta al contrario. Esto es el gradiente. Entonces, ¿qué se concluye de esto? ¿Qué es lo que a mí me preguntan en el examen? Pues te van a preguntar esto, ¿no? Van a preguntar esta conclusión. Dice, el gradiente, el flujo difusivo va en contra del gradiente. El flujo difusivo va en contra del gradiente. Queda claro si vos respetas los signos como son los de la ley de Fick verdaderamente, no como los que te dan ahí en estos profesores que les gusta simplificar las cosas y más te complican. Porque si a vos te dicen que el gradiente te da positivo, esto ya no es cierto. Entonces, aprendete esto. Esto es pregunta y repregunta de examen. El flujo difusivo va en contra del gradiente, ¿sí? Y lo ves ahí, es porque el flujo siempre es positivo y el gradiente siempre es negativo. Muy bien. Seguimos. Ya terminamos la difusión. Ya sabemos qué es el paso de una sustancia que se llama soluto, de una solución de alta concentración a la de baja concentración, que se estudia por medio de la ley de Fick. Listo. Ahora vamos a la ósmosis. Vamos a estudiar la ósmosis. ¿De qué se trata la ósmosis? Bien, primero definamos el sistema. En ósmosis hay dos sistemas a considerar. Vamos a ponerle acá sistema 1. Un sistema 1. Ahí está. Sistema 1. El primer sistema se le conoce con el nombre de osmómetro. Osmómetro. El osmómetro. Bien. ¿Qué es el osmómetro? Muy fácil. Vamos a dibujarlo acá.
tú tenés un recipiente, como quien dice, un vaso amplio, grande, donde tú vas a colocar una, una cierta solución, ¿verdad? Acá vamos a poner una solución diluida, una solución diluida. Es decir, que tiene poco soluto, poca sal es agua con poca sal o poca azúcar, ¿verdad? Diluido. Bien, y acá vamos a colocar un tubito, vamos a insertarlo así en esta solución. El tubito está abierto a la atmósfera y acá abajo, ahí el orificio de abajo del tubo, le vamos a tapar, lo vamos a obstruir, le vamos a colocar un pedacito de una membrana que se llama membrana semipermeable. Esto se llama membrana semipermeable. Membrana semipermeable. Es como que yo, el fondo del tubito, le coloco, le instalo ahí una membrana que obstruya el orificio, ¿verdad? Bueno, y acá adentro del tubito vamos a colocar, vamos a agregar una cierta solución concentrada, ¿verdad? Una solución concentrada de algún soluto. Entonces vamos a poner solución concentrada. Solución concentrada. Bien. Y vamos a medir también, vamos a poner acá que vamos a instalar un termómetro, ¿verdad? Un termómetro para medir la temperatura del sistema. Entonces, venís vos, armás tu equipo este que está acá, pones tus dos soluciones, la solución concentrada, la diluida, pones el tubito, listo, ya está. Eso es un osmómetro. Osmómetro le llaman particularmente al tubo, al tubito, es a lo que se le dice osmómetro, ¿verdad? Bien, ¿qué voy a observar? ¿Qué observaría yo? Pues voy a observar que este líquido, que está de color rojo, esta columna, empieza a subir, ¿sí? Esa sería la observación. Entonces lo vamos a anotar acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que observo? Observación. El líquido dentro del tubo empezaría a subir y luego de cierto tiempo se detiene dicho ascenso. Empieza a subir, sube, sube y sube, pero en algún momento se detiene. Bien. ¿Y por qué es eso? Ahora lo vamos a ir a explicar. Copien y ahora explicamos.
Bien, entonces, lo que observaríamos es esto, miren, que este líquido empieza a subir y en algún momento se detiene, ya no sube más. Bien, vamos a marcar con una letra H la altura hasta donde llega el líquido. H. El líquido llega hasta ese punto, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? ¿Cuál es la lógica de esto? Es que si el líquido dentro del tubo está subiendo, es porque hubo un flujo o hay un flujo de la solución que está afuera hacia adentro. Está pasando líquido a través de la membrana y eso hace que la columna de líquido suba. Bien, entonces vamos a poner acá. Explicación. Explicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dice lo siguiente. El ascenso de líquido se debe al flujo de solución diluida a través de la membrana. Está pasando, la solución que está afuera está pasando hacia adentro, ¿sí? Y entonces nosotros podríamos pensar, digamos, relacionando esto con nuestro tema de flujo de fluidos, podríamos pensar que la membrana actúa como una especie de bomba, un sistema de bombeo, que lo que hace es bombear agua o de la solución diluida hacia adentro. Entonces, vamos a poner acá. Podríamos pensar, digamos, tratando de relacionar con lo que ya conozco, entonces, podríamos pensar que la membrana actúa como una especie de bomba que genera cierta presión capaz de bombear solución hacia adentro del tubo. Y si la membrana vista de esa forma parece como una bomba, algo que está bombeando líquido hacia adentro del tubo y por eso sube. Bueno, resulta que esa presión que hace la membrana, esa presión aparente, ¿verdad? Tiene un nombre, ¿sí? Una persona que estudió este fenómeno y le dio un nombre a esa presión. Entonces vamos a poner acá, esta presión aparente se conoce con el nombre de presión osmótica. Presión osmótica. Muy bien. Entonces ya explicamos por qué es que el líquido está entrando al tubo. Está entrando al tubo porque estas membranas semipermeables se comportan como que fueran pequeñas bombas que bombean líquido desde afuera, desde la solución diluida,
hacia la solución concentrada. Muy bien. Ahora bien, ahora pensemos cómo se calcula esa presión osmótica. Entonces vamos a poner, ¿cómo le habíamos puesto acá? Ley de Van Hoff, ¿sí? Así como en la difusión era la ley de Fick, acá en ósmosis la fórmula o la ley que se utiliza para estudiar estos fenómenos se llama ley de Van Hoff. Ley de Van Hoff. La ley de Van Hoff es la que nos permite calcular la presión osmótica, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Es la fórmula, expresión que nos permite calcular la presión osmótica. Esa presión que hace la membrana, ¿verdad? Esa es la presión osmótica. Que le vamos a llamar, permítame, la presión osmótica le vamos a llamar con la letra pi, como la que usábamos para el número pi. La presión osmótica se representa con esta letra, ¿verdad? Igual que el número pi, pero no vale 314, ¿verdad? Es pi, como decir p. ¿Y cómo se calcula esa presión osmótica? Pues se calcula así. Presión osmótica es igual a OSM por R y por T. Ahora vamos a explicar qué es cada una de estas cosas. Pi se llama presión osmótica. Es esa presión que desarrolla la membrana, ¿verdad? Que actúa como que fuera una bomba. OSM se llama osmolaridad. Osmolaridad. Ya vamos a hablar de la osmolaridad. Simplemente vamos a decir que es una unidad de concentración. ¿Ustedes ya llevaron química, chicas? ¿Alguna vez vieron la molaridad? ¿Conocen las? Sí, yo sí. ¿Sí? Algo de la escuela. ¿Perdón? Que un poco de la escuela, pero no mucho. No mucho. Ok, no importa. Yo te explico igual. Bueno, entonces tenemos la osmolaridad, que es una unidad de concentración. Ya la vamos a explicar. R, que es la famosa 0,082, la constante de los gases ideales, atmósferas por litro, sobre mol Kelvin. Ok. Y T, que es la temperatura, siempre está en Kelvin, ¿verdad? Está expresada en Kelvin. Muy bien. Esa es la fórmula para calcular la presión osmótica y ahora vamos a hablar en detalle de lo que es la osmolaridad para que ustedes tengan la forma en que se calcula. Bien. Terminen de copiar y pasamos a la osmolaridad. Y ya con eso ya tenemos los dos temas que teníamos que tocar hoy, básicamente desarrollados, ¿verdad? Bien. Voy a ir poniendo acá como título. Vamos a poner como título la osmolaridad. La osmolaridad que se representa con OSM.
M. Osmolaridad. Muy bien. La osmolaridad no es más que una unidad de concentración, ¿sí? Es decir, es un término que se aplica a las soluciones para decir cuánto soluto hay por cada litro, por cada centímetro cúbico, etcétera. Entonces, en este caso, estamos precisamente en la osmolaridad. Decimos que la osmolaridad es una unidad de concentración para expresar la cantidad de partículas que hay en un litro de solución. Cantidad de partículas. Cantidad quiere decir moles, moles de partículas. Y cuando hablo de partículas, no estoy especificando si son moléculas de sacarosa o iones de cloro o iones de sodio o lo que sea. No me interesa el nombre, ¿verdad? No me interesa quién es. O sea, la osmolaridad no toma en cuenta el tipo de partícula, sino solamente la cantidad de dichas partículas. Bien. Ahora vamos a ver qué quiere decir toda esta idea. Es muy sencillo, es muy fácil. Fíjese, por ejemplo, si yo tuviera esta situación. Por ejemplo, yo tengo que en un litro de agua voy a agregar un mol de cloruro de sodio. Por si ustedes no se recuerdan, el cloruro de sodio, al igual que todas las sustancias iónicas, cuando entran al agua, se disocian. Entonces, yo podría decir, en esta solución hay un mol de cloruro de sodio en un litro. ¿Sí? Agregué un mol de cloruro de sodio en un litro de agua. Pero si voy al detalle, si voy en sí a la solución, me encuentro con un problema. Me encuentro con el problema que en realidad no hay un mol de cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio al entrar al agua, se disoció, se partió en dos partes, un catión y un anión. Entonces, es cuando uno utiliza la osmolaridad. Entonces vos dirías, no, en realidad esto está bien, esto es como yo preparé la solución. Agregué un mol de cloruro de sodio en un litro de agua, quedó en un litro de solución. Pero en realidad yo no estoy teniendo un mol. En realidad tengo dos moles porque se dividió en dos partes. Entonces, en realidad tengo dos moles de partículas, ¿tá? Dos moles de partículas, no importa si es sodio o cloro, en un litro. Y esto es lo que se llama la osmolaridad. Mira, cuando tú tomas en cuenta la cantidad de partículas. Fíjate que acá se pone partículas, no se dice sodio ni cloro. Por eso se dice que la osmolaridad no toma en cuenta la identidad o la naturaleza de lo que está disuelto. Solo te interesa el número de partículas. Por eso no le pones acá 2 moles de cloro de sodio, ¿no? Se pone partículas. Entonces, en esta solución,
su osmolaridad es 2. Decimos que esta es una solución 2 osmolar. O sea que hay 2 moles de partículas en un litro. O también se puede decir que hay 2 osmoles por litro. También se puede decir así. Esto es solo para entender un poco el tema, porque cuando hacemos los problemas se pone un poco más, digamos, se evidencia un poco más. Todo esto en realidad se maneja a través de algunas fórmulas, ¿sí? Vamos a hacer algunas, cómo se calcula la osmolaridad y todo eso. Yo te voy a enseñar ahora las fórmulas que vamos a utilizar, ¿verdad? Bien, pasemos siempre del lado de la osmolaridad, perdón, de la ósmosis. Vamos a hablar de cómo se calcula la osmolaridad. Entonces, en el examen te van a decir que calcule la osmolaridad y te van a dar algunos datos como este. Dice, la osmolaridad es un número I por la molaridad. Vamos a ver, ¿quién es I? I se llama factor de Van Hoff. Factor factor de Van Hoff. Le vamos a poner acá que esto es de una tabla. Ya vamos a ver. La molaridad es cuántos moles de soluto hay en un litro de solución. Estos son datos generalmente que te dan. La molaridad te la van a dar. Y ahora lo que vamos a ver es cuál es I, cuál es el factor de Van Hoff. Bueno, vamos a poner por acá sustancia y cuánto vale I. Bien, vamos a recordar un poquito de química. Si la sustancia es covalente, I vale 1. ¿Y qué son las sustancias covalentes? Son las que tienen solo no metales. Están hechas solo de no metales. O sea, las únicas uniones que hay son no metal con no metal. Todas esas, el I, el factor de Van Hoff, vale 1. ¿Cuáles serían con más precisión estas sustancias covalentes? Bueno, tendrías, por ejemplo, los glúcidos. ¿Quién se recuerda cuáles son los glúcidos? ¿O quién me da un ejemplo de un glúcido? A ver, ¿quién se recuerda? La glucosa, por ejemplo. Perfecto, la glucosa. Fíjate la terminación osa, ¿verdad? Bien. Otros que preguntan en este examen son las proteínas. ¿Cuáles serían las proteínas? ¿Algún ejemplo de una proteína? Eh, Fácil, la hemoglobina, ¿sí? La bilirrubina, la, ¿cuál otra? Todas las que terminan en ina, ¿sí? Ina, bilirrubina, hemoglobina. No me recuerdo de otra, pero hay muchas. Proteínas. Endorfina. Sí, también. Proteínas. Después tenemos las enzimas.
¿Quién se recuerda de alguna enzima? La proteasa, que es la que nos ayuda a digerir, que está en el tracto digestivo. La lipasa también, ¿verdad? La que está en la saliva. La ureasa en la orina. Bien, estas terminan en asa. Bien, como me dijo una compañera ayer, una alumna, me dijo, yo me lo aprendí como Rosa cocina en casa. Ahí tenés una palabrita, si no se te olvidan cuáles son los que tienen el igual a uno, ¿ya? Rosa cocina en casa, osa y asa, porque por ahí te dan un, qué sé yo, maltosa, y uno no sabe qué es, bueno, pues ya sabes que está en la palabrita, en la frase esta, y vale uno, para todas estas sustancias. Bien, ¿qué pasa con las sustancias iónicas? Las sustancias iónicas. Las sustancias iónicas son las que tienen uniones de metal, ¿verdad? Ya tienen presente un metal que está unido a un no metal, como el cloruro de sodio, por ejemplo. Veamos acá, pongamos una lista. Puedo tener cloruro de sodio, cloruro de bario, cloruro de aluminio o bromuro de aluminio, pongámosle para cambiar. ¿Cuánto vale I en cada una de estas? Pues acá vale 2, acá vale 3, acá vale 4. ¿Cuánto vale para, digamos, esta otra sustancia que sería Al2SO43? Pues acá vale 5.